Enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro del concepto de la enfermedad inflamatoria intestinal incluimos dos patologías, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Tenéis que conocer varios aspectos con respecto a este grupo de enfermedades y lo primero tenéis que ser capaces de diferenciar la una de la otra. Son patologías autoinmunes. Lo que desconocemos es la causa que las origina. Sabemos que el sistema inmune se disregula y ataca las células intestinales, pero desconocemos cuál es la causa que provoca la disregulación. Son enfermedades con dos picos de incidencia. Hay un pico en la juventud, entre los 20 y los 30 años, pero no debéis olvidar, sobre todo de cara al examen, que hay otro pico de incidencia en la ancianidad, en los 60 y los 70 años. Es muy típico que se pueda debutar de estas patologías siendo un anciano. ¿Qué diferencias tenéis que conocer entre la una y la otra? Bueno, la colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta fundamentalmente al colon. También afecta al recto. Es una proctocolectomía habitualmente. En cambio, la enfermedad de Crohn no. La enfermedad de Crohn decimos que puede afectar de la boca al ano. Puede afectar a esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion y típicamente respeta el recto. El recto, los pacientes con enfermedad de Crohn, aunque puede estar afectado, suele estar sano. La afectación de la colitis ulcerosa es continua. ¿Qué quiero decir con que es continua? Pues que se inicia afectando al recto y puede afectar a más o menor cantidad de colon, pero la parte que afecta está afectada de manera continua. De tal manera que si un paciente tiene afectación hasta el ángulo esplénico, toda la mucosa desde el recto hasta el ángulo esplénico va a estar afectada. En el caso del Crohn la cosa es diferente. Es una afectación parcheada. Un paciente con enfermedad de Crohn puede tener afectación del recto, tener el colon izquierdo sano y luego tener afectación del transverso. La afectación va saltando, es típicamente en parches. La colitis ulcerosa se protege de ella con el tabaco. Es un factor protector. En cambio, los enfermos con enfermedad de Crohn es un factor de riesgo. De hecho, es fundamental que si tenéis un paciente con enfermedad de Crohn consigáis que deje de fumar, ya que el tabaco es un factor de riesgo para requerir cirugía y disminuye la eficacia de los tratamientos. En cuanto a los autoanticuerpos, el autoanticuerpo típico de la colitis ulcerosa son los PEANCAS. En cambio, en la enfermedad de Crohn son los ASCAS, los antisaccharomyces cerevisiae. El Crohn da típicamente afectación perianal, da fístulas y abscesos, cosa que no es propia de la colitis ulcerosa. De hecho, si tenéis a un paciente diagnosticado de colitis ulcerosa y desarrolla una fístula, deberíais replantearos el diagnóstico inicial de colitis ulcerosa. En la biopsia, la enfermedad de Crohn da típicamente una afectación en granulomas, mientras que la colitis ulcerosa da abscesos crípticos. Tenéis que tener claro que es mucho más frecuente la hemorragia del sangrado en la colitis ulcerosa que en el Crohn. De hecho, en el examen, en el MIR, no suelen decir cuál de las dos sangra más. Lo que suelen decir es cuál de las dos es más friable al estudio endoscópico. Ese concepto, la friabilidad, no debe extrañaros. Significa que al rozar con el colonoscopio sangra con más facilidad. Siempre va a ser más friable la colitis ulcerosa que el Crohn. Y también debéis tener claro que el Crohn afecta a todas las capas del intestino, incluida la serosa. Por eso la enfermedad de Crohn puede asociar serositis y por eso la enfermedad de Crohn se perfora con más facilidad. Al igual que antes, para preguntar hemorragia os daban el concepto de friabilidad, para preguntaros perforación utilizan el concepto de masa abdominal palpable. Si en el MIR os dicen que un paciente tiene una masa abdominal palpable, se refieren a que tiene un plastrón. Cuando se produce una pequeña perforación, el resto del intestino trata de taponar ese agujero que se ha producido en el intestino. Y eso no es más que un bulto cuando tocamos la tripa de los pacientes. Si os dicen en el examen que cuál de las dos da con más frecuencia una masa abdominal palpable, es lo mismo que os digan que cuál se perfora más. Como el Crohn afecta a todas las capas, el Crohn es la patología de las dos que más se perfora. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal es un diagnóstico de exclusión. Quiere decir que hay que descartar cualquier otra posible causa que justifique la sintomatología del paciente. Es por tanto un diagnóstico complejo. Para hacer dicho diagnóstico tenéis que usar la confluencia de tres criterios. Un criterio clínico, un criterio endoscópico y un criterio anatomopatológico. El criterio clínico es la sintomatología característica de esta patología. ¿Qué clínica tiene un paciente con un brote de colitis ulcerosa o con un brote de enfermedad de Crohn?
Pues son pacientes con dolor abdominal y con diarrea. Diarrea de múltiples deposiciones al día con productos patológicos. Es muy típico que estos pacientes tengan sangre en las heces y moco. Mucho moco. El moco es muy típico. Ha sido pregunta a mí en varias ocasiones. ¿Qué más tienen estos enfermos? Fiebre. La fiebre en estas enfermedades no tiene que haceros pensar necesariamente que el paciente está infectado. La fiebre tiene dos orígenes, infeccioso o inflamatorio. En el caso de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, la fiebre suele reflejar la presencia de inflamación. Si hacéis un estudio analítico a estos enfermos, van a tener elevados todos los reactantes de fase aguda. Van a tener, por lo tanto, trombocitosis, leucocitosis, incremento del fibrinógeno, aumento de la PCR y de la velocidad de sedimentación globular. Pero si os fijáis, un paciente con esta clínica, con dolor, diarrea, aumento de los reactantes de fase aguda y fiebre, lo más probable no es que tenga una enfermedad de Crohn. Lo más probable es que tenga una gastroenteritis. Por eso el criterio clínico solo no es suficiente para el diagnóstico. Tenéis que sumarle un criterio endoscópico. ¿Está indicado a un paciente con una gastroenteritis hacer una colonoscopia? No. ¿Cuándo hacemos una colonoscopia en estos enfermos? Cuando los episodios diarreicos se repiten con cierta frecuencia. Un paciente de 30 años que tiene 4 diarreas en 2 meses es un paciente en el que tenéis que plantearos que pueda tener algo más que 4 simples gastroenteritis. ¿Qué esperamos encontrar en la colonoscopia en estos pacientes? Pues hombre, es una enfermedad inflamatoria del intestino. El intestino está inflamado. Vais a encontrar, por lo tanto, edema e hiperemia. ¿Y qué es lo más característico de estas patologías? Las úlceras. Úlceras que en el caso de la colitis ulcerosa van a ser continuas y que en el caso de la enfermedad de Crohn van a dar una afectación parcheada. Esas úlceras, siempre que se ve la presencia de úlceras en el intestino, estamos obligados a biopsiarlas. ¿Cuál es la biopsia característica de esta patología inflamatoria? Pues en el caso de la enfermedad de Crohn es lo típico, la presencia de granulomas, y en el caso de la colitis ulcerosa la presencia de abscesos crípticos. No obstante, muchas veces en las biopsias no encontramos ni una cosa ni la otra. Eso no excluye el diagnóstico. De hecho, se considera que el hecho de que en una biopsia haya un infiltrado inflamatorio específico es suficiente para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Así que un paciente con clínica de diarrea, dolor abdominal y reactantes de fase aguda, que tiene una colonoscopia con edema, epidemia e úlceras y una biopsia con un infiltrado inflamatorio o bien con granulomas o abscesos crípticos, es un paciente con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué digo con sospecha y no con diagnóstico? Porque, como dijimos al principio, es un diagnóstico de exclusión. Así que tenéis que excluir que no haya otra causa que justifique ese diagnóstico. ¿Y cuál es la causa que más frecuentemente justifica ese diagnóstico? La presencia de una infección, de una diarrea infecciosa concomitante. De hecho, es fundamental que en estos enfermos se haga un estudio con coprocultivos, con parásitos y con cultivo también de las muestras que hemos cogido de la biopsia de las úlceras, porque hay virus que también pueden dar esta sintomatología, como puede ser un citomegalovirus. Si todo el estudio infeccioso es negativo y el paciente cumple tanto el criterio clínico como el criterio endoscópico como el criterio anatomopatológico, tenéis hecho el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Tratamiento. El tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal hay que dividirlo en el brote y en el mantenimiento. ¿Por qué? Porque estas enfermedades cursan típicamente en brotes. ¿Qué significa eso? Que tienen periodos en los que el paciente empieza con el cuadro de dolor abdominal, de diarrea, ese cuadro se autolimita, bien sea espontáneamente o bien sea con el tratamiento, y tienen lo que conocemos como fase de remisión. Y está en un tiempo que puede ser más o menos prolongado, eso depende ya de la agresividad de la enfermedad de cada paciente, en los que están asintomáticos, hasta que llega un nuevo brote. Hay personas que tienen un único brote en su vida, hay personas que tienen un brote al año, hay personas que tienen un brote cada 15 días. Eso ya depende de la agresividad de la patología y de cada uno, y así como del tratamiento que uno tenga. Entonces tenemos que diferenciar, por un lado, el tratamiento del brote del tratamiento que vamos a poner después de haber controlado dicho brote para tratar de que el paciente no vuelva a tener ningún otro brote. En el brote lo primero que tenéis que diferenciar es la gravedad del mismo. No vamos a tratar igual un brote leve que un brote grave. ¿Cómo diferenciamos un brote leve de un brote moderado de un brote grave? Pues hombre, en la práctica diaria hay escalas. Para la colitis ulcerosa utilizamos la escala del Trulov y para el Crohn la escala CIDAI.
Son unas escalas que dan una serie de puntos en función de determinadas categorías, por ejemplo, número de deposiciones, cifra de hemoglobina, cantidad de PCR. Es un menos práctico, no tenéis que conocerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer para el examen? Pues veréis, vamos a considerar un brote leve como aquel que tiene menos de 5 deposiciones al día en un paciente afebril con una hemoglobina por encima de 12. Vamos a considerar un brote grave como aquel que tiene más de 10 deposiciones al día en un paciente con fiebre alta de más de 38 con una hemoglobina por debajo de 8. Y vamos a considerar un brote moderado en lo intermedio. Un paciente que tiene entre 5 y 10 deposiciones al día, febrícula, y una hemoglobina entre 8 y 12. ¿Cómo vamos a tratar el brote leve? El primer escalón de tratamiento es el tratamiento con aminosalicilatos, los conocidos como 5-ASA, cuyo máximo representante es la mesalazina. Para el MIR que os digan aminosalicilato, 5-ASA o mesalazina, es lo mismo. Tenéis que ser cuidadosos con este grupo de fármacos. ¿Por qué? Es el tratamiento de primera línea del brote leve, sin ninguna duda. Pero ojo, tienen muchos tipos de posología, se pueden dar por muchas vías de administración. Entonces, ¿qué vía es la que tenéis que utilizar? Depende. ¿De qué depende? De qué os digan que está afectado. Si os dicen que el paciente tiene una afectación de recto, una rectitis, debéis emplear supositorios. Si el paciente tiene una afectación de recto y de sigma, una rectosigmoiditis, debéis emplear espuma. Si el paciente tiene una afectación de colon izquierdo, debéis emplear enemas. Y si la afectación va más allá del ángulo esplénico, una pancolitis, debéis utilizarlos por vía oral. El equivocaros en la vía de administración del examen os va a provocar fallar la pregunta, así que es importante que tengáis claro qué es lo que tiene afectado el paciente. Y por otro lado tenéis que tener cuidado con estos fármacos, con estos 5-ASA, porque solo han demostrado eficacia en el colon y en el ilion terminal. Así que el 5-ASA va a ser útil en el 100% de los pacientes con colitis ulcerosa, ya que todos tienen afectado el colon. Pero ojo, porque eso no va a ser así en los pacientes con enfermedad de Crohn. Si el paciente con enfermedad de Crohn tiene afectación colónica o de ilion terminal, sí que le va a ser útil el empleo de 5-ASA en el brote leve. Pero no así si el paciente tiene exclusivamente un Crohn gástrico, ya que a nivel de gástrico, a nivel de estómago, estos fármacos no han demostrado ninguna eficacia. Así que ojo. Si os dan un Crohn esofágico, un Crohn gástrico, un Crohn duodenal, no debéis usar 5-ASA porque a ese nivel no han demostrado eficacia. En cuanto al brote moderado, el tratamiento de elección del brote moderado son los corticoides. Corticoides por vía oral, habitualmente el que más empleamos es la prednisona. ¿A qué dosis? 1 miligramo kilo. Un paciente de 75 kilos, pues 75 miligramos. Y el tratamiento del brote grave de primera línea son los corticoides intravenosos. Siempre que pongáis tratamiento con corticoides, ya que el corticoide tiene muchos efectos secundarios, fundamentalmente sobre el hueso, va a producir mucha decalcificación, debéis dar tratamiento con calcio y vitamina D asociada. Si todos los pacientes respondieran a este tratamiento, si es un brote leve con 5-ASA o si es un brote moderado grave con corticoides, simplemente tendríamos que pasar al tratamiento de mantenimiento. Pero en la realidad no es así. Hay un porcentaje de pacientes que no responden a los corticoides. Esos pacientes se llaman corticoresistentes. Además, hay otro porcentaje de pacientes que, aunque sí que mejoran con los corticoides, empeoran cuando bajamos la dosis. ¿Qué quiero decir con esto último? El corticoide tiene muchos efectos secundarios, no se pueden dar a largo plazo. De hecho, un tratamiento con corticoides para un brote de enfermedad inflamatoria intestinal lo utilizamos aproximadamente durante 7 días. Y a los 7 días hay que retirarlo. Pero el corticoide inhibe a la suprarrenal. Si yo retiro un tratamiento con corticoides de manera súbita, puede provocar una insuficiencia suprarrenal aguda. Eso puede provocar hasta el fallecimiento del paciente. Así que el corticoide se retira de manera paulatina, se va haciendo un descenso progresivo de dosis. O sea, hay pacientes que cuando tú le das el corticoide mejoran, pero cuando inicias el descenso de la dosis vuelven a empeorar. Se hacen dependientes del corticoide para estar bien clínicamente. Eso se llama corticodependencia. Así que tanto los pacientes que no responden a corticoides, corticoresistentes, como aquellos que los necesitan para estar bien, corticodependientes, tienen indicación de pasar a un siguiente escalón de tratamiento, que son los fármacos inmunodepresores. ¿Cuáles son los fármacos inmunodepresores que tenéis que utilizar en la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues para la colitis ulcerosa la ciclosporina intravenosa y para el Crohn el metotrexato. Hasta hace unos años era lo único de lo que disponíamos. Un paciente que no mejoraba con ciclosporina si era una colitis ulcerosa o con metotrexato si era un Crohn, si no mejoraba teníamos que operarle.
ya no había más alternativas terapéuticas. Hace unos años aparecieron los fármacos biológicos, los anti-TNF, cuyo máximo representante es el infliximab. Estos fármacos han revolucionado el tratamiento de estos pacientes, ya que nos ha permitido rescatarles a muchos de la cirugía. ¿Cómo se pone el infliximab? El infliximab es un fármaco que se administra por vía intravenosa. Es un fármaco quimérico, es mitad humana y mitad de ratón. Y como se administra por vía intravenosa, puede dar alergias. De hecho, están descritas varias reacciones anafilácticas en pacientes en tratamiento con infliximab. Asimismo, estos fármacos son muy potentes y lo que hacen es actuar fundamentalmente a nivel de los linfocitos T, inhibiéndoles. Entonces se pueden reactivar todas aquellas enfermedades silentes, latentes, que estaban inhibidas por los linfocitos T. Una de ellas, sobre todo, es la tuberculosis. Así que antes de poner un tratamiento con infliximab, tenéis que hacer un screening de tuberculosis. Tenéis que solicitar una radiografía de tórax y un mantus. La mayoría de los pacientes tienen una radiografía de tórax normal con un mantus positivo, es decir, son pacientes que han tenido un contacto previo con la tuberculosis. En esos enfermos, antes de iniciar un tratamiento con infliximab, tenéis que dar profilaxis con isoniazida. También tenéis que plantearos, antes de poner infliximab, que el paciente pueda tener algún tipo de hepatitis, una hepatitis B o una hepatitis C. Si el paciente tiene hepatitis B, debéis dar un tratamiento profiláctico con lamivudina. De la hepatitis C no hay profilaxis. Se ha puesto infliximab a pacientes con hepatitis C. Algunos han evolucionado muy bien y algunos han tenido deterioro marcado de la función hepática, por lo que el uso del infliximab en el virus C a día de hoy es controvertido. Si el paciente es córtico resistente o córtico dependiente, hemos dicho que podéis usar inmunodepresores o bien podéis usar infliximab. A día de hoy, el tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal córtico resistente o córtico dependiente tiene dos alternativas, o bien inmunodepresores o bien biológicos, anti-TNF. Se puede usar cualquiera de los dos, pero el tratamiento con anti-TNF es mucho más costoso y tiene más efectos adversos, pero también es más eficaz. Así que muchos pacientes se les inicia el tratamiento con inmunodepresores y si no hay respuesta, posteriormente se les pone fármacos biológicos. Si el paciente no mejora con infliximab, no mejora con biológicos, la única alternativa terapéutica que nos queda es la cirugía. La cirugía en la colitis ulcerosa es curativa, porque quitamos todo el colon y el recto, que son las únicas zonas donde se puede desarrollar la enfermedad. Se realiza una proctocolectomía total. En cambio, en la enfermedad de Crohn, la cirugía debe ser la mínima posible, porque la enfermedad de Crohn puede afectar a todo el tubo digestivo y si hay cirugías a repetición, el paciente tiene riesgo de poder desarrollar un síndrome de intestino corto. Así que, en resumen, el tratamiento del brote. Brote leve, 5-aminosalicilatos. Brote moderado, corticoides orales. Brote grave, corticoides intravenosos. Si hay corticoresistencia o corticodependencia, o bien inmunodepresores, colitis ulcerosa, ciclosporina, Crohn, metotrexate, o bien fármacos biológicos. Si no hay respuesta a los biológicos, cirugía. Tratamiento de mantenimiento. Una vez resuelto el brote agudo, debemos intentar poner un tratamiento a los enfermos que evite en la medida de lo posible la aparición de nuevos brotes. El tratamiento de mantenimiento, el tratamiento de primera línea son los 5-ASA. Los 5-ASA son fármacos muy poco potentes y rara vez mantienen a un enfermo en remisión. Así que habitualmente hay que asociar algún otro fármaco más potente para mantener el mantenimiento de estos pacientes. Podría ser una opción, al igual que en el brote, tratar a estos enfermos con corticoides. Debéis tener claro que jamás podéis usar los corticoides como tratamiento de mantenimiento, porque tienen unos efectos adversos a largo plazo inasumibles. Podéis dejar al paciente ciego, podéis dejar a un paciente con -5 desviaciones estándar, una densitometría y con múltiples alteraciones hematológicas. Nunca los corticoides van a ser una opción de tratamiento de mantenimiento. ¿Qué tratamiento vamos a usar entonces? Inmunodepresores. ¿Qué inmunodepresor? Pues necesitamos un inmunodepresor que tenga pocos efectos adversos, ya que es un tratamiento de años. El inmunodepresor más indicado es la azatioprina, o bien su variante, la 6-mercaptopurina. ¿Por qué digo su variante? Tanto la azatioprina como la 6-mercaptopurina son el mismo principio activo. De hecho, es el mismo fármaco en dos fases diferentes del metabolismo. La azatioprina, una vez que se toma, se ingiere vía oral, pasa por el hígado y el metabolito que sale del hígado es la 6-mercaptopurina.
¿Por qué disponemos del mismo principio activo en dos fases diferentes del metabolismo? Pues muy sencillo, la azatioprina tiene muchísima toxicidad gastrointestinal, la náuseas, vómitos, diarrea. Parece ser que la causa de esta toxicidad a nivel gastrointestinal se debe en el metabolismo hepático. Ahí se produce una serie de metabolitos que provocan las náuseas. Por eso se ha diseñado la sismercaptopurina, que ya se ha hecho de manera sintética el paso del primer paso hepático. Así que, en teoría, la sismercaptopurina posee una mejor tolerancia gastrointestinal que la azatioprina. Ese es el motivo de que tengamos dos formulaciones distintas para lo que es el mismo fármaco. Entonces, tenéis que tener algo claro. Si en el MIR os dicen que un paciente no tolera la azatioprina porque le provoca vómitos, debéis cambiar a sismercaptopurina. Pero ojo, es distinto que os digan que un paciente no es eficaz la azatioprina en él. Ahí no tiene sentido que modifiquéis el tratamiento a sismercaptopurina porque son el mismo fármaco. Si no hay eficacia, tenéis que cambiar a un fármaco diferente, pero no os va a servir ni la azatioprina ni la sismercaptopurina, porque es cambiar aspirina por aspirina. Una alternativa a día de hoy al tratamiento de mantenimiento con inmunodepresores, con azatioprina, es el uso de fármacos biológicos, es el uso de infliximab. Al igual que lo usábamos en el brote, este tratamiento se puede prolongar a largo plazo y es un tratamiento muy eficaz. Los pacientes que no se controlan con tratamiento con biológicos, la única alternativa que nos queda es la cirugía. Como ya hemos dicho antes, la colitis ulcerosa es una cirugía curativa, es una proctocolectomía total, por lo tanto eliminamos todo el colon y todo el recto, que son las únicas áreas donde se puede desarrollar la colitis ulcerosa. En el caso del Crohn, no. La cirugía debe ser la mínima posible, ya que si no metemos al paciente en riesgo de desarrollar con cirugías sucesivas un síndrome de intestino corto. A día de hoy se ha desarrollado un nuevo fármaco biológico, que es el adalimumab. El adalimumab ha aparecido a consecuencia de las múltiples reacciones anafilácticas que se han descrito con infliximab, por el hecho de que sea una molécula quimérica, mitad humana y mitad de ratón. El adalimumab es enteramente humano y no da alergias. Es muy parecido al infliximab, también requiere realizar un screening de tuberculosis y de virus B y de virus C previo, y es algo menos potente que el infliximab. Se usa a día de hoy en las mismas indicaciones que el otro fármaco. Si en el libro os dicen que un paciente ha hecho una alergia a infliximab, sin ninguna duda el tratamiento de elección antes de la cirugía sería intentar un tratamiento con adalimumab. Enfermedad fistulosa. Ya hemos dicho que la enfermedad de Crohn puede asociar con cierta frecuencia la afectación perianal, fístulas y abscesos. El tratamiento de los pacientes que tienen fístulas es un pelín diferente del tratamiento estándar de los pacientes con un brote. La fístula puede ser de dos tipos, pueden ser enteroentéricas o pueden ser enterocutáneas. ¿Qué es una fístula enteroentérica? Pues es aquella que tiene comunicación en ambos lados con el intestino. Es un tracto que une, pues, por ejemplo, el yeyuno con el ilion, o el ilion con el colon, o el colon con el recto. En cambio, las fístulas enterocutáneas son tractos que unen por un lado el intestino y por otro lado piel. Las fístulas enterocutáneas habitualmente se abocan a la zona perianal. En ambos casos, el tratamiento inicial debe ser el tratamiento de la infección. Tanto las enterocutáneas como las enteroentéricas tienen al menos uno de los lados abocado al intestino, por donde van las heces. Las fístulas suelen estar infectadas prácticamente en la totalidad de los casos y de hecho lo normal es que supuren, que tengan pus. Entonces, el primer escalón terapéutico es tratar la infección con antibióticos, de elección la combinación de metronidazol con ciprofloxacino. No es que pretendamos cerrar la fístula con antibióticos, porque habitualmente las fístulas no cierran con antibioterapia. Lo que pretendemos es tratar la infección sobreañadida. Una vez que hemos resuelto la infección, el tratamiento de elección de la fístula nunca van a ser los corticoides. ¿Por qué? La fístula es un proceso largo. Hay pacientes que están años con fístulas. Y ya hemos dejado claro antes que el corticoide jamás va a ser una acción terapéutica a largo plazo, porque tiene efectos secundarios inasumibles. Así que una vez puesta la antibioterapia, el tratamiento de elección son los inmunodepresores, en concreto la azatioprina o la sismercaptopurina. Si la fístula no cierra con el tratamiento inmunodepresor, el siguiente escalón terapéutico es el uso de fármacos biológicos, en concreto el infliximab. El infliximab ha revolucionado el manejo de las fístulas y ha conseguido muy buenas tasas de respuesta y de cierre fistuloso.
En el bajo porcentaje de pacientes que no se resuelve la fístula con infliximab, la última alternativa terapéutica es la cirugía, fistulectomía o fistulotomía según la localización de la misma. Megacolon tóxico. Dentro de las complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, una de las más graves es el desarrollo del megacolon tóxico. El megacolon tóxico se asocia fundamentalmente a brotes moderados o graves. ¿Por qué se produce? No lo sabemos. Es un cuadro de dilatación intestinal que llega a un punto en que se hace crítica dicha dilatación y se produce la perforación del paciente. ¿Qué provoca que el intestino sufra este cuadro de dilatación? No sabemos. Sabemos que hay patologías que lo pueden precipitar y que se asocian al mismo, como son todos aquellos procedimientos que provoquen un incremento de la presión intraluminal dentro del colon. Pues, por ejemplo, la realización de una colposcopia o de un enema opaco. Y también sabemos que los antidiabéticos favorecen el desarrollo de este proceso, pero hay pacientes que no se les ha realizado nada que incremente la presión intraluminal ni se les ha dado antidiabéticos y a pesar de ello desarrollan un megacolon. Así que su fisiopatología es desconocida. ¿Cómo debemos sospecharlo? En el MIR, para sospechar la presencia de un megacolon, la palabra clave es la existencia de distensión abdominal. Un paciente con un brote moderado o grave, ya sea de colitis ulcerosa o de Crohn, que de repente inicia distensión abdominal, la primera causa a descartar es que no está haciendo un megacolon. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Realizando una radiografía de abdomen. En dicha radiografía hay que medir con una regla en centímetros el colon transverso. Si es mayor a 6 centímetros, tenemos hecho el diagnóstico de megacolon. No es necesaria realización ni de escáner, ni de resonancia, ni de ninguna otra técnica más sofisticada. El diagnóstico es por radiografía simple de abdomen. ¿Cómo se trata? Inicialmente lo primero que hacemos es tratar la enfermedad de base, que cuál es el brote moderado o grave de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo se trata un brote moderado o grave? Con corticoides. Así que de elección para el tratamiento del megacolon es dar corticoides intravenosos. Obviamente un paciente con un colon muy dilatado que tiene riesgo de perforación no puede comer. Así que estos enfermos van a estar en dieta absoluta y con sueroterapia. Y el principal riesgo de estos enfermos es la perforación. Así que añadimos al tratamiento antibióticos de manera profiláctica por si se perforaran. La combinación antibiótica de elección es metronidazol con ciprofloxacino. Con este tratamiento esperamos unas 24 o 48 horas. Si en ese tiempo no hay una clara mejoría clínica con un descenso de ese tamaño colónico, hay que hacer cirugía. La cirugía es una colectomía total, hay que quitar todo el colon. Es una patología grave que si no se trata adecuadamente y a tiempo puede condicionar el fallecimiento del paciente. Riesgo de tumores. Tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa son enfermedades preneoplásicas. El hecho de que sean enfermedades inflamatorias crónicas predisponen a la aparición de fenómenos de displasia y esto puede conducir al desarrollo de neoplasias. En concreto, la colitis ulcerosa mal controlada con inflamación crónica predispone al desarrollo de cáncer de colon. Esto nos obliga a nuestros pacientes a la realización de screening. El screening no se va a hacer como en la población general de los mayores de 50 años, sino que va a depender fundamentalmente de la cantidad de intestino que tengan afectados estos enfermos. Un paciente con una colitis ulcerosa izquierda, es decir, que afecte al recto, al sigma y al colon hasta el ángulo esplénico, hay que empezar el screening aproximadamente a los 15 años del diagnóstico. En cambio, un paciente con una pancolitis que tiene afectado todo el colon, tenemos que empezar el screening aproximadamente a los 7 años de haberla diagnosticado. ¿Cómo se hace el screening? Se hace realizando una colonoscopia completa y cogiendo biopsia de los 4 cuadrantes del colon aproximadamente cada 2 centímetros. O sea, son múltiples biopsias las que hay que coger de todo el colon. ¿Por qué cogemos tantas biopsias? Porque la displasia no se produce en un pólipo como en la población general, sino que la displasia se produce en la propia pared del intestino. Es la pared del colon la que degenera. Si aparece displasia de alto grado, el paciente tiene indicación de realizar cirugía. En este caso, nunca vamos a hacer cirugías parciales, nunca vamos a resecar el fragmento donde hemos encontrado la displasia, no. Se realiza una colectomía total, se quita todo el colon y el recto.
como en el caso de tener que tratar un brote que no se controla con tratamiento médico. El único fármaco de todos los que empleamos en el tratamiento de la colitis ulcerosa que ha demostrado que puede disminuir algo el riesgo de desarrollo de cáncer colorectal son los 5-ASA, la mesalazina. Manifestaciones extraintestinales. El hecho de que la enfermedad inflamatoria intestinal sea una enfermedad autoinmune condiciona que no solo esté afectado el intestino. Algo que no sabemos qué es lo que es, provoca una disregulación del sistema inmunológico que provoca que ataque a las células intestinales, a los enterocitos. Los antígenos de superficie de estas células intestinales son similares a los antígenos de superficie que hay en otras partes del organismo, como puede ser el ojo o la piel. Esto provoca que los autoanticuerpos que se generen no solo ataquen al intestino, sino también a otras partes del cuerpo, como el ojo o la piel. Así que es muy propio que la enfermedad inflamatoria intestinal asocie manifestaciones fuera del intestino. ¿Qué manifestaciones extraintestinales debemos conocer? Pues en primer lugar, oculares. Tanto la enfermedad inflamatoria intestinal puede provocar conjuntivitis, epiescleritis, escleritis, uveitis, y lo que tenéis que tener claro es que no va a dar retinitis. Acordaos de que el paciente no se quedará ciego, pero todas las demás afectaciones inflamatorias oculares pueden asociarse a la enfermedad inflamatoria intestinal. El tratamiento de esta conjuntivitis o de esta epiescleritis asociada a un brote de enfermedad inflamatoria intestinal es el mismo que el del brote normal, es decir, corticoides. Hay una excepción, que es la uveitis que asocia a HLA-27 positivo, que en ese caso no responde al tratamiento con corticoides. ¿Qué más manifestaciones extraintestinales debemos conocer? Las dérmicas, las dermatológicas, como son el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. El eritema nodoso yo suelo decir que es cronoso, para que os acordéis que se asocia mucho más frecuentemente a la enfermedad de Crohn. El eritema nodoso son lesiones redondeadas, inflamatorias, eritematosas, que blanquean a la presión y que se suelen localizar pretibiales y responden de manera muy adecuada al tratamiento del brote, al tratamiento con corticoides. En cambio, el pioderma gangrenoso es una lesión ulcerada, necrótica, que también aparece pretibial y que puede llegar a tener altas dimensiones, puede llegar a ser muy grandes y no responde al tratamiento del brote. Se han probado múltiples tratamientos, hasta poner infliximab intralesional o dar dapsona, que era el tratamiento de la lepra. El pioderma no responde a ninguno de los tratamientos, desaparece, por decirlo de alguna manera, cuando quiere. Es una lesión muy invalidante, ya que estéticamente condiciona muy mala calidad de vida a los pacientes. ¿Qué más manifestaciones debemos conocer? Hematológicas. Es muy característica en la enfermedad inflamatoria intestinal la existencia de anemia. La anemia en la colitis ulcerosa es típicamente una anemia microcítica por ferropenia, por pérdidas crónicas de sangre a través del intestino. En cambio, la enfermedad de Crohn, como afecta de manera muy marcada al intestino y en concreto al ilion y al ilion terminal, es muy frecuente que los pacientes tengan mala absorción de vitamina B12 y de ácido fólico, por lo que suelen ser anemias con volumen corpuscular elevado. No os debe extrañar que os planteen en el examen que la anemia típica del Crohn sea una anemia normocítica. ¿Por qué no os debe extrañar? Porque, por un lado, estos enfermos tienen mala absorción de vitamina B12 y de fólico y por lo tanto deberían tener un volumen alto, pero por otro lado, la enfermedad de Crohn también sangra. No sangra tanto como la colitis ulcerosa, pero tienen pérdidas digestivas crónicas sanguíneas. Por lo tanto, también tienen ferropenia y deberían tener un volumen corpuscular bajo. Como tiene una causa para tener volumen elevado y otra para tener volumen bajo, no es de extrañar y no es raro ver que estos pacientes tienen un volumen corpuscular normal, por la combinación de la ferropenia con la mala absorción de vitamina B12 y de fólico. ¿Qué más manifestaciones debéis conocer? Pues litiásicas. Estos pacientes tienen mucha tendencia a hacer litiasis, tanto biliares como urinarias. Y esto es muy propio de la enfermedad de Crohn. ¿Por qué es propio de la enfermedad de Crohn? Porque esta formación de litiasis se debe a alteración en la reabsorción de calcio y de sales biliares a nivel del ilion terminal. Y el ilion terminal se ve afectado en el Crohn y no en la colitis ulcerosa. También hay manifestaciones generales que son tanto propias de la colitis como del Crohn y que debéis conocer. La presencia de aftas bucales es muy típico y de artralgias y artritis, que pueden ser tanto periféricas como centrales. Incluso hay muchos pacientes que llegan a asociar una espondilitis anquilosante.